A mediados de 1800, el comerciante Andrew J. Myrick, nacido el 28 de mayo de 1832, estableció su comercio en el suroeste de Minnesota. Llevaba a cabo sus operaciones comerciales junto a su esposa Dakota Winjon Gowen, quien también era conocida como Nancy Myrick, supervisando establecimientos minoristas en 2 puestos indígenas ubicados cerca del río Minnesota. Su principal clientela eran personas Dakota, conocidas entonces como los Sioux. Quejas profundas culminaron en la Guerra Dakota de 1862, también llamada Levantamiento Sioux. La comunidad Dakota resentía los tratados que les quitaron sus tierras tradicionales. Junto con la corrupción generalizada y el sistema de pagos prometido por el gobierno, la llegada de la guerra civil provocó retrasos adicionales en estos pagos, aumentando las tensiones existentes. La frontera de Minnesota se volvió cada vez más volátil, a medida que muchos colonos blancos y personal militar partieron para participar en el conflicto más amplio. Las discusiones históricas solían enfocarse en la influencia de Myrick antes del levantamiento. Su notoriedad provenía de una supuesta respuesta a la urgente petición de sustento de los Dakota, en la que supuestamente declaró: "Si tienen hambre, que coman pasto". Esta declaración, vista como insensible, enfureció al liderazgo Dakota, especialmente a Pequeño Cuervo. Historiadores la señalan como catalizador clave que amplificó el descontento de Pequeño Cuervo. La situación se deterioró rápidamente cuando, 2 días después de la supuesta declaración de Myrick, cazadores Dakota quitaron la vida a 5 colonos blancos cerca de Acton, Minnesota. Después de un intenso consejo nocturno, Pequeño Cuervo optó por la acción militar. El asalto inicial ocurrió el 18 de agosto de 1862, teniendo como objetivo la agencia inferior en lo que más tarde se convertiría en Redwood Falls, inaugurando un conflicto sangriento que resultó en numerosas bajas entre ambas poblaciones. Aunque los historiadores solían ver las palabras de Myrick como el origen del conflicto, análisis posteriores señalaron posibles discrepancias en esa interpretación. Surgieron dudas sobre el momento y lugar exactos del supuesto comentario, pues hay poca evidencia que lo ubique en la agencia inferior antes de que iniciaran las hostilidades. Más allá de su conexión con estos eventos, Myrick permaneció relativamente desconocido, junto con su hermano Nathan. Administraba comercios en ambas agencias, extendía crédito a los Dakota y recuperaba pagos de anualidades del gobierno. Los Myrick y otras figuras comerciales eran clave en el comercio Dakota en 1850, facilitando el intercambio de manufacturas por pieles y otros bienes. Para 1862, la comunidad Dakota desconfiaba y estaba molesta con estos comerciantes, pues creían que pedían demasiada compensación de las anualidades por poca mercancía. La situación se deterioró a principios de 1862, cuando las complicaciones de la guerra civil dificultaron que el gobierno federal cumpliera con sus obligaciones financieras hacia el pueblo Dakota. Los retrasos en los pagos de la Oficina de Asuntos Indígenas y la escasez de alimentos generaron condiciones desesperadas en la agencia cerca de Yellow Medicine. La Sociedad Militar Dakota decidió bloquear los pagos a comerciantes. Las tensiones culminaron el 4 de agosto cuando los guerreros Dakota saquearon un almacén del gobierno. El teniente Timoteo J. Sheehan, al mando del 5º Regimiento Voluntario de Minnesota, reforzó la seguridad en respuesta. Los funcionarios finalmente resolvieron la crisis inmediata mediante negociaciones, convenciendo a los Dakota de dedicarse a la caza de búfalos en su lugar. El agente indígena Thomas J. Galbraith registró su encuentro con Pequeño Cuervo en la agencia inferior el 15 de agosto, aportando contexto histórico adicional. Los registros de Galbraith mencionaron una discusión cordial y sin señales de conflicto próximo. Sus observaciones sobre los cultivos Dakota en maduración indicaban una escasez de alimentos menos grave que lo que relatan versiones posteriores. Cuando los historiadores revisaron los registros de esa época, no encontraron ninguna mención de una reunión del Consejo alrededor del 15 de agosto. La historia del insulto de Myrick surgió en 1919 cuando Winifred Barton escribió sobre su padre, el misionero John P. Williamson. Ella escribió que cientos de indígenas se reunieron con comerciantes y funcionarios antes de la guerra, según su relato. Cuando aumentaron las discusiones sobre la comida, Myrick les dijo a los Dakota que comieran pasto.
El intérprete se negó a traducir esas palabras, así que el agente Galbraith pidió a Williamson que lo hiciera. Tras oír la traducción, los Dakota gritaron de guerra. Aunque Barton no dio fecha exacta, su historia llamó la atención del historiador William Watts Falwell. Falwell dudaba de la versión de Barton, ya que el informe de Galbraith solo mencionaba una breve reunión con Pequeña Cuervo. No fue buen consejo, le escribió a Barton pidiendo más detalles. Ella le dijo que su padre había contado la historia muchas veces en su vejez, aunque admitió que su memoria podría haber cambiado con el tiempo. Cuando Falwell insistía con preguntas, Barton se frustró y le pidió omitir esa historia si no la creía. Entonces Falwell les preguntó a otras personas que habían estado ahí. Thomas A. Robertson, intérprete en agosto de 1862, dijo no saber nada y le extrañaba que Galbraith no lo mencionara. La familia Allenson, que vivió la guerra, tampoco aportó información. El doctor Asa W. Daniels, de la agencia, afirmó que Barton estaba equivocado sobre el consejo. Los hijos de William confirmaron la historia de su hermana, diciendo que su madre también la oyó de su padre. Tras analizar los relatos, Falwell incluyó la historia en su obra, aunque con ciertas dudas. A fines de 1922 creía que si bien pudo haber una reunión menor en la agencia inferior, el 14 o 15 de agosto no fue tan grande como Barton decía. Aunque algunos detalles quizá eran incorrectos, él recalcó lo mucho que la ofensa de Myrick hirió a la tribu Dakota. La venganza estaba a la vuelta de la esquina. Dos hombres blancos relataron versiones distintas de lo ocurrido en la agencia superior. A inicios de agosto, el teniente Sheehan llevaba un diario y Galbraith redactó un informe oficial. Ambos estuvieron de acuerdo en una cosa. Los Dakota en Yellow Medicine pasaban hambre. No hallaban suficiente comida cazando, y Galbraith solo tenía provisiones para los trabajadores blancos. Los comerciantes dejaron de dar crédito a los Dakota al dudar que les pagarían con el dinero del gobierno. A diferencia de la agencia inferior, la mayoría aquí no cultivaba su comida. Al llegar el 2 de julio, algunos guerreros Dakota pidieron comida a Sheehan y le informaron que evitarían que los comerciantes se quedaran con su dinero del gobierno. Al llegar, Sheehan pidió que hablaran con Galbraith, quien les dio galletas saladas el 25 de julio. La gente vio a los hombres Dakota peleando por galletas saladas, mostrando su desesperación. El 4 de agosto, al acabarse la comida, los Dakota Sisseton y Wahpeton irrumpieron en el almacén de la agencia y tomaron harina y azúcar. Sheehan afirmó que participaron unos 1,500 hombres Dakota, aunque esa cifra podría ser exagerada. Detuvo el saqueo amenazando con disparar un cañón. Cuando el humo desapareció, Galbraith se ocultó en su casa y Sheehan consiguió que los Dakota aceptaran reunirse. Exigieron comida asegurando que los suministros eran suyos y advirtieron problemas si no recibían ayuda. Cuando Sheehan le dijo a Galbraith que primero quería la devolución de la comida, pero luego accedió a repartir suministros al día siguiente, la situación empeoró. Tras decirle a Sheehan que arrestara a los saqueadores, Galbraith intentó huir con su familia, pero los Dakota lo obligaron a volver. Los Dakota desmontaron sus tiendas y parecían listos para la guerra. Galbraith pidió a Sheehan arrestar a Pedro Quinn, traductor del ejército, sospechando que ayudó en el saqueo. Otros negaron esto. Al perder el control, Sheehan envió a Pedro Quinn a Fuerte Ridgely por ayuda. Galbraith pidió ayuda a Esteban Return Riggs, quien conocía a los Dakota. Riggs habló con sus líderes y tuvo reuniones para calmar la situación. Galbraith estaba allí, quizá también algunos comerciantes, pero Sheehan se quedó en el almacén. El 6 de agosto, el capitán Juan Marsh llegó de Fort Ridgely con más soldados. Le dijo a Galbraith que diera mantas y suministros a los Dakota. Sheehan dijo: Marsh incluso amenazó con arrestar a los comerciantes si causaban problemas con los nativos. Tras más reuniones, el 7 y 8 de agosto abrieron los almacenes y la mayoría de los Dakota fue a cazar búfalos. Para el 11 de agosto ya habían pasado el lago Big Stone y la gente dejó de preocuparse por la guerra. Galbraith reclutó para los Renville Rangers en la guerra civil y salió de Yellow Medicine el 13 de agosto y vio a Little Crow en la agencia baja 2 días después.
Ante estos hechos, el insulto de Myrick sucedió probablemente entre el 5 y 8 de agosto. Little Crow llegó alrededor del 5 o 6 de agosto con algunos hombres. La historia que Barton contó después podría referirse a esta reunión, pues se dice que Little Crow afirmó que los Dakota hambrientos se ayudarían solos. Es más difícil probar que John Williamson estuvo en el saqueo del almacén. Él normalmente trabajaba en la agencia inferior, pero pudo haber viajado 30 millas al norte para ayudar porque la situación empeoraba. No se sabe por qué otros comerciantes permitían que Myrick hablara por ellos, ya que la mayoría vivía en la agencia inferior y dejaba empleados en Yellow Medicine. Tal vez estos trabajadores pidieron consejo a Myrick, aunque no podemos probar que estuviera en la agencia superior. Las cartas de Galbraith indican que él creía que Myrick y Nathan causaban problemas. Galbraith se quejó de Ann Myrick y Old Mix actuando en su contra. Esto sugiere que Myrick empeoraba la situación. Cuando el capitán Marsh amenazó con encarcelar a los comerciantes el 6 de agosto, podría haber sido por las preocupaciones de Galbraith. En ese tiempo, mujeres y niños fueron llevados de la agencia superior a la inferior. Sarah Wakefield, esposa del doctor de la agencia, relató lo ocurrido en Yellow Medicine, recordando el saqueo del almacén y la desesperación de los Dakota. Ella escribió sobre reuniones tras el saqueo, donde los comerciantes dijeron a los Dakota que no recibirían más dinero y debían arreglárselas solos. Comer pasto como el ganado, fin de la cita. Ella no dijo cuándo pasó ni mencionó a Myrick, pero sugiere que el comentario de comer pasto fue a inicios de agosto. Dos personas Dakota que más tarde hablaron sobre la guerra insinuaron otras razones para la lucha. Algunos Dakota estaban descontentos con los intentos del gobierno de Estados Unidos de cambiar su forma de vida. Los colonos blancos tomaban sus tierras de caza y el sistema de dinero del gobierno favorecía a los agricultores Dakota sobre aquellos que querían seguir viviendo como antes. Un grupo de guerreros Dakota en la agencia inferior ya hablaba de luchar antes de que iniciara la guerra. Además, Pequeña Cuervo nunca recibió los suministros que le prometieron por ayudar a resolver problemas en la agencia superior a principios de agosto. Para los Dakota tradicionales de la agencia inferior, que no cultivaban, luchar contra el control blanco parecía la solución a sus problemas. Las razones reales de la guerra eran mucho más complejas de lo que la gente dice. Centrarse en el insulto de Myrick simplifica la guerra y pasa por alto los problemas mayores de la sociedad Dakota en 1862. Para comprender lo sucedido, los historiadores deben analizar mejor los grupos Dakota y el impacto de los programas del gobierno. El comentario de Myrick de coman pasto quizá no fue la chispa de la guerra. Refleja bien la arrogancia y el grave error de cálculo de muchos comerciantes blancos al tratar con pueblos originarios. Pocos días después de burlarse de personas hambrientas que pedían comida y suministros, Andrés Myrick fue una de las primeras víctimas del levantamiento. Los guerreros Dakota que lo mataron le pusieron pasto en la boca tras su muerte. Un recordatorio sombrío pero apropiado de que las palabras crueles dichas desde una posición de poder pueden tener consecuencias muy reales. Myrick aprendió esta lección tarde, convirtiéndose en una advertencia histórica. Si te burlas de personas desesperadas que te superan en número y tienen quejas legítimas, podrías descubrir exactamente cuán mal has juzgado la situación. En otras palabras, en el viejo oeste, si juegas con fuego, te quemas.